Buenas noches, bienvenidos a Teleantioquia Global, 30 minutos de análisis internacional. Y hoy vamos a hablar de Cuba. En el último mes, en menos de una semana de diferencia, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el presidente de China, Xi Jinping, han visitado la isla. ¿Cuáles son los acuerdos económicos que se han logrado y qué implica esto en el ámbito político de toda América Latina? Eso es lo que vamos a ver hoy aquí en Teleantioquia Global. Las recientes reuniones del presidente cubano Raúl Castro con sus homólogos de China y Rusia se convierten en un nuevo aire económico y diplomático para Cuba después de que emprendiera el proceso de modernización de sus instituciones económicas y políticas en busca de oportunidades alternas que permitan a la isla caribeña superar las nefastas consecuencias del embargo impuesto desde hace 52 años por Estados Unidos. Las visitas son para Cuba un renacer de la cooperación económica de los que en otros tiempos fueron sus grandes aliados, pero que por reformas internas habían tenido relegada la ayuda a la isla. Y para Rusia y China una oportunidad para fortalecer su presencia en la zona de influencia de Estados Unidos y la intención de competirle al unilateralismo económico de la potencia norteamericana. En el caso de Rusia, la visita del presidente Vladimir Putin representa un alivio en las dificultades cubanas para cumplir con sus obligaciones internacionales. Putin anunció la condonación del 90% de una multimillonaria deuda que Cuba tiene como consecuencia de los préstamos de la antigua URSS. El gobierno de Castro se ahorrará en total 32.000 millones de dólares, mientras que el resto de la deuda, 3.500 millones, fueron renegociados y en caso de que Cuba logre pagarlos, serán reinvertidos en proyectos de educación para su población. Cubanos y rusos buscan ocuparse además de uno de los principales problemas de la isla como consecuencia del embargo, la falta de inversión extranjera en su territorio. Para ello, dos de las principales compañías petroleras rusas anunciaron que llegarán a la costa norte cubana para buscar crudo. Según la administración de Castro, los yacimientos llegarían a los 20.000 millones de barriles, pero su gobierno no cuenta con la capacidad para explotarlos. China es el segundo socio comercial de Cuba después de Venezuela, con una relación que alcanzó los 1.400 millones de dólares el año anterior, y su principal prestamista en los últimos años, con una deuda renegociada que alcanzaría los 6.000 millones de dólares. Sin embargo, el gigante asiático ha condicionado la continuidad de su ayuda a la efectiva implementación de las reformas económicas de Castro, en especial en el compromiso de permitir que las empresas extranjeras lleven su propia mano de obra a la isla, lo que desatrasaría acuerdos bilaterales frenados por más de 15 años. La llegada de su presidente es, además de un gesto político, una oportunidad para que la isla remodele su deteriorada infraestructura y tecnología. Xi Jinping firmó durante su visita 29 acuerdos de cooperación en biotecnología, agricultura, finanzas, infraestructura y energía renovable. Aunque en lo económico Cuba puede ser más una carga que un socio rentable para las dos grandes economías asiáticas, en lo político el contacto con la isla, ubicada a 200 kilómetros de Estados Unidos, es un paso fundamental en el proceso de fortalecimiento de ambos países en el hemisferio sur. Bueno, que en cuestión de menos de un mes, el presidente de Rusia, como veíamos, Vladimir Putin, y Xi Jinping, el presidente de China, lleguen a la isla, abren con Raúl Castro, empiecen a condonar ciertas deudas, logren acuerdos económicos, pues genera un impacto político muy importante. Para hablar del tema nos acompaña el profesor Juan David García, de Ciencias Políticas de la Bolivariana. Profesor, bienvenido a Teleantioquia Global, ¿cómo está? Muy bien, David, muchas gracias por la invitación. Bueno, profesor, ¿qué significa esto para la política latinoamericana de este momento? Vemos que Chávez ya ha desaparecido desde hace un año, que era una relación muy estrecha entre Venezuela y Cuba, que los problemas internos de Venezuela también generan que no se pueda dar la misma ayuda que se daba antes, y llegan dos potencias de semejante tamaño como Rusia y como China a darle un espaldarazo a la isla y a los hermanos Castro. ¿Cómo se ve esto en el tema político? Bueno, yo creo que en primer lugar, para comprender esta situación que es, digamos, parte de una coyuntura política y económica de la integración regional en América Latina y de la proyección de los intereses de América Latina en las relaciones internacionales, también hay que comprender cuál es el fondo de todo, cuál es el contexto histórico, el contexto político y el contexto, digámoslo así, estratégico.
Y este contexto es simplemente el de una transición y una migración del poder en las relaciones internacionales de Occidente hacia países no occidentales. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que la Unión Europea o el conjunto de Europa, Estados Unidos y en general las potencias occidentales han ido perdiendo fuerza sin llegar pues, a afirmar categóricamente que comiencen a desaparecer o que pierdan peso total en el escenario internacional. Como consecuencia de esto, pues países como Rusia, China, India, Brasil, otros como Turquía, Sudáfrica, en fin, han ido ocupando vacíos de poder que van dejando estos países. Aquellos lugares en donde Gran Bretaña, en donde Estados Unidos, Francia, por ejemplo, van en retirada o debilitan su posición, los otros aprovechan esos vacíos, comienzan a plantear sus intereses con más afirmación, con más carácter y sus políticas exteriores se van orientando hacia lugares en donde antes no se habían proyectado sus intereses de una forma tan agresiva. Y América Latina es uno de los frentes en los que China y Rusia actualmente pues, van a figurar en los años venideros. Claro. Bueno, estamos hablando además de un gobierno de Raúl Castro, que aunque por supuesto su hermano Fidel sigue teniendo un poder importante, Raúl Castro ha tratado de hacer unas transformaciones que si bien leves han generado un impacto y que han mostrado una transformación política y económica en la isla. Esto es también el resultado de cierta apertura frente a posibilidades económicas que plantea China y que plantean Rusia. Bueno, yo creo que lo que pasa hoy en Cuba es a una menor escala, muy similar a lo que vivieron China a finales de los 70, a partir del 76 con las reformas que impulsó Deng Xiaoping, que obviamente fueron muchísimo más ambiciosas, más decididas, y lo que pasó en la Unión Soviética a partir de los años 85, 86, con las reformas que impulsó Gorbachev. Claro. Raúl Castro se ha atrevido a decir que esas reformas o algunas de las reformas económicas que han implementado en Cuba desde por lo menos hace 10, 12 años van apuntando hacia una actualización del modelo económico, así es como lo llaman oficialmente. Esa actualización del modelo económico no es más que una transformación de la estructura económica del país, teniendo en cuenta que el modelo se ha agotado. Lo que pasa es que en el lenguaje de los revolucionarios y de los marxistas, admitir que la revolución en muchos de sus órdenes ha fracasado y que el modelo definitivamente no funciona es muy difícil. Entonces prefieren llamarlo actualización del modelo económico en un lenguaje políticamente correcto que ha implicado emprender reformas decididas, digamos que en política económica, abrirse a la inversión extranjera, permitir de una manera restringida la iniciativa privada, entre otras. Perfecto. Bueno, ¿cómo se estará viviendo en Cuba esto? ¿Qué implica para la gente del común estas visitas tan importantes? Eso lo vamos a ver en un segundo cuando volvamos acá a Teleantioquia Global. La visita del presidente de China y luego del presidente de Rusia a La Habana generó un impacto político importante en la zona, pero ¿cómo se vivió en Cuba? ¿Cómo lo vivieron los ciudadanos de allá? Para eso nos contactamos directamente con la isla, con el periodista José Hassan Nieves. Él es periodista de Cuba desde hace ya varios años y sigue asuntos económicos. Buenas noches, José, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos hoy en Teleantioquia Global. Muchísimas gracias, buenas noches, un saludo, todo muy bien. Gracias. José, cuéntame, ¿cómo se vivió en Cuba la visita primero de Vladimir Putin y después del presidente de China? ¿Qué se dijo? ¿Qué información al respecto hubo sobre los acuerdos económicos logrados? Tanto el pueblo cubano como el gobierno estuvieron muy pendientes, y el gobierno, los medios del gobierno, que son los que existen en el país, solamente esos, estuvieron muy pendientes de la visita. El pueblo cubano con mucha expectación, en tanto era la posibilidad de concertar nuevos acuerdos con dos de los más importantes aliados que tiene el país, en un momento en que el país necesita dinero, por la clara, necesita inversión, necesita préstamos, necesita crédito, y estos dos aliados tradicionales, y sobre todo el relanzamiento de una relación con Rusia, era vivida con mucha expectación.
Bueno, ¿cómo se siente una flexibilización un poco del modelo económico que ha hecho Raúl Castro en los últimos años, que ha sido también una noticia internacional, ciertas aperturas? ¿Cómo se viven el día a día esas aperturas? ¿Si llegan a alcanzar pues, el nivel que se dice en el exterior o siguen siendo muy limitadas? Es un proceso bastante complejo que incluso para los que vivimos en Cuba lo apreciamos de maneras divergentes. Está por un lado la visión que hoy trata de insistir el gobierno, que no pierde oportunidad para decirlo, que es sin prisa pero sin pausa. El país va cambiando sin prisa pero sin pausa, es una frase del presidente del país, Raúl Castro, y al mismo tiempo hay una percepción en la ciudadanía que sí desea un poco más de velocidad, un poco más de intensidad en los cambios, aunque es notable la Cuba de este año 2014 en comparación con una Cuba de hace 3 años atrás, ya es diferente. Ya es una Cuba que ciertamente ha abierto mayores espacios a la iniciativa no estatal, tanto de índole privada como de índole cooperativa, así como también a otras formas de gestión, y va soltándole, va quitándole peso al papel del Estado como rector de la economía en todo el trabajo. Por eso también era importante la visita de estos líderes, de Xi Jinping, de Putin, porque llegan en un momento en que a pesar de determinadas reformas, el gobierno está reconociendo que no se crece en la economía al ritmo que lo desea, al ritmo que se espera, que es al mismo tiempo el ritmo que de alguna manera vendría a satisfacer las muchas necesidades que tienen los cubanos. Y esta alianza podría ayudar, sobre todo en inversión extranjera, a impulsar niveles de crecimiento mayores que los que se están logrando para de alguna manera lograr que la percepción de la ciudadanía para con los cambios sea satisfactoria, porque la gente sí ve cambios, pero todavía no ve los resultados que desea, lo mismo en la mesa de su casa que en los servicios públicos más elementales. Perfecto, José. Te hago una pregunta de manera muy concreta antes de terminar la conversación, y es, ¿se ha visto el impacto de la crisis económica venezolana en el aporte que le hace a Cuba? Bueno, públicamente no se reconoce. Claro. Perfecto, José. Bueno, era José Nieves desde Cienfuegos, en Cuba, que nos contaba un poco cómo se vivió en la isla la visita tanto del presidente de Rusia como del presidente de China en las últimas semanas. ¿Cuáles son los cambios que ha hecho Raúl Castro después de que llegó al poder? Eso es lo que vamos a ver en el siguiente informe. Los 39 acuerdos firmados por Cuba con Rusia y China son los primeros indicios de que la flexibilización de la política económica anunciada en 2008 y profundizada desde julio de 2013 comienza a dar frutos para el asfixiado gobierno de los Castro. No es la primera vez que el sistema económico socialista implantado en la isla desde el triunfo de la revolución en 1959 es reformado. En el 75, 86 y 90, el gobierno cubano intentó diversos cambios para reformar el modelo a la luz del soviético y de políticas financieras eficaces, pero fallas de tipo político y restricciones propias del sistema socialista hicieron imposible dinamizar la economía cubana. En lo interno, la actual política plantea abrir espacios en la economía para los privados, pero mantiene el Estado como principal actor. Por ejemplo, hasta noviembre de 2012, el Estado entregó a particulares asociados en cooperativas más del 58% de los 4 millones de hectáreas en terrenos baldíos que tiene bajo su poder, pero limitó el tiempo de uso de la tierra a 10 años y obliga a los usufructuarios a entregar la mayor parte de su producción al gobierno con precios preferentes. La reforma legalizó además a unos 4.500 trabajadores independientes, mientras que en el sector empresarial el cambio más esperado es la unificación monetaria, en la que Cuba pasará de tener una moneda para el gasto interno y otra para el cambio de divisas a tener un único peso cubano. De tener éxito, la unificación podría acercar a los cubanos a un sistema económico más justo, pero si falla dejaría al país con una elevada inflación y por ende un costo de vida excesivo. En el ámbito internacional, la actualización de la economía cubana pretende brindar garantías para alcanzar una inversión extranjera de 2.600 millones de dólares anuales, dando beneficios tributarios a los nuevos inversores y restringiendo solo las inversiones en la educación, la salud y la Fuerza Armada. En la nueva ley de inversión extranjera aprobada a comienzos de 2014, el gobierno autoriza a las empresas foráneas a traer sus propios empleados, una petición hecha en repetidas ocasiones por China.
Aunque esperanzadora, hasta ahora la reforma no ha garantizado que Cuba cumpla con su estimación de crecimiento del PIB, que cayó del 3% en 2012 al 2,7% en 2013, cuando se esperaba que creciera por encima del 3,6%, mientras que para 2014 no superaría el 1,4%. Sin embargo, ha tenido impacto positivo en sectores vitales de la economía como la agricultura, que creció un 2,6%, y la construcción, que tuvo un repunte del 13,4% durante 2013. Los discretos resultados de la economía cubana son atribuidos por muchos analistas al temor del Partido Comunista Cubano a implementar cambios que modifiquen su poder político, a la vez que el presidente Castro afirmó hace poco que la lentitud en las modificaciones no es un capricho, sino una necesidad para mantener el orden. Bueno, estos cambios van a tener un impacto en el día a día de la gente que vive en la isla. Eso lo vamos a ver en un segundo cuando regresemos de este corte de comerciales aquí en Teleantioquia Global. Estamos aquí en Teleantioquia Global hablando del nuevo aire económico que está tomando Cuba, sobre todo después de la visita del presidente de Rusia y del presidente de China a la isla. Profesor, ¿cuáles son los alcances que uno puede prever de estas transformaciones económicas en el corto plazo? La revolución ha tenido un proceso sumamente amplio, de muchísimos años, de muchísimas décadas, es como un dinosaurio que se mueve muy lentamente, pero pareciera que se empiezan a dar ciertas renovaciones. ¿Hay a la vista un cambio contundente? ¿Van a ser pequeños pasos, como nos contaba el periodista desde La Habana? Bueno, un cambio contundente es poco probable que se dé de inmediato. Y de hecho, pues esos cambios, cuando son muy rápidos o muy abruptos, pueden traer consecuencias gravísimas para una sociedad. Eso se vivió en Rusia, en Rumania y en los países que formaban parte de la cortina de hierro, cuando las políticas liberalizadoras de la economía se dieron con mucha inmediatez. Se disparó la inflación, la economía no creció lo que se esperaba, el desempleo se disparó y entonces por eso es que las reformas que se emprenden luego en países que ya han observado una experiencia similar son un poco más lentas. De Cuba se espera que, por ejemplo, la estructura económica cambie. Cuba es un país que exporta bienes tradicionales eminentemente, caña de azúcar, café, digamos, materias primas para la elaboración de calzado, textiles, y petróleo y productos farmacéuticos en menor medida. Sí. ¿Qué se espera con una transformación de su economía? Que la estructura productiva jalone o impulse exportaciones no tradicionales poco a poco, no digamos de un año para otro, pero sí con el tiempo, lo mismo que se vivió con China. Claro. La inversión en ciencia y tecnología, si es mayor también con la atracción de inversión extranjera, va a implicar que, por ejemplo, la estructura laboral cambie, que más gente se sume a nuevas fuentes de empleo en el sector servicios, en una industria extranjera que promueva también, digamos, la entrada de nuevos conocimientos y de nuevas también fuentes de inversión que generen también la creación de empresas que traten de competir, digamos, en una cierta igualdad de condiciones muy relativa con empresas extranjeras. Creo que eso en un primer orden, y ya pues redondeando esta idea, también la actitud de la gente es muy probable que cambie. Claro. La gente empieza a darse cuenta de que en un modelo de economía planificada espera todo del Estado, es completamente dependiente de los subsidios y de la asignación de riqueza o de recursos, pero en una economía más libre o un poco más abierta, la gente tiene que comenzar a buscar sus propios recursos, a crear fuentes de empleo y a crear nuevos negocios. Profesor, pero hay un asunto que tenemos que tocar en el tema cubano y es el embargo de Estados Unidos, que ha significado durante más de medio siglo pues una presión muy fuerte, no solo para el gobierno sino para sus ciudadanos. ¿Qué movimiento puede hacer Barack Obama? Porque a veces Obama dice que puede flexibilizar, ha hecho ciertos cambios tratando de flexibilizar ese embargo, pero sigue existiendo. ¿Usted ve que ese embargo a Cuba pueda finalizar prontamente, y más cuando se ve la cercanía de nuevas potencias? Estados Unidos puede variar un poco esa situación. Bueno, si el gobierno norteamericano, y depende casi que enteramente de él, percibe como más que una competencia, un riesgo
o una amenaza existencial a sus intereses estratégicos en América Latina. La presencia de países como China, Rusia y otras potencias emergentes es probable que emprenda o que tome esa medida, pero si no percibe a China y a Rusia como enemigos o como, digamos, una amenaza potencial, es posible que simplemente inclusive pueda reforzar el embargo. El embargo se ha usado políticamente por parte de la dictadura como una bandera, digamos, para reafirmar el orgullo nacional, para justificar la contención con Estados Unidos, y ciertamente que le ha traído problemas económicos y que puede que haya retrasado su progreso económico, pero en todo caso Cuba tiene intercambio comercial con muchísimos países del mundo. Se puede decir que prácticamente con todo el resto del mundo Cuba tiene comercio, lo cual nos permite decir que no puede ser una excusa para que Cuba no haya progresado en los últimos 40 años. Bueno, profesor Juan David García, Sí, señor. muchísimas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Teleantioquia Global. Muchas gracias, David. Esperamos tenerlo por aquí nuevamente. Igualmente. Bueno, pues nosotros acá en Teleantioquia tenemos una mirada global. Antes de terminar nuestro programa, ponemos aquí en Teleantioquia una mirada global. 3 temas que son y serán noticia la próxima semana. El primero de ellos tiene que ver con Israel y Palestina. Continúa el conflicto, ya se acerca al número de muertos los 1000. Y hay que ver cuáles son las negociaciones que puede tener el gobierno de Benjamín Netanyahu y Hamas, el grupo que gobierna la Franja de Gaza. El segundo tema de esta mirada global es un editorial que escribió el New York Times y que ha generado mucho revuelo, hablando de la posibilidad de una legalización de la marihuana, que viniendo del New York Times y de Estados Unidos, pues genera un gran impacto político. Y el tercer tema es la visita de Shinzo Abe, el primer ministro de Japón, que está por esta zona, que está por Latinoamérica, ya visitó México, Colombia y va para Chile y para Brasil haciendo acuerdos económicos. Eso es todo por hoy, nos vemos dentro de 8 días aquí en Teleantioquia Global, todos los miércoles a las 9:30 de la noche, más análisis, mayor profundidad y nuevos invitados. Buenas noches.